hablar con jóvenes porque el momento nos obliga a los adultos, primero, a no estigmatizar. Es un gran desafío salir de la acción binaria exitosa en donde globalmente se mueve este planeta, que no piensa demasiado, es blanco o negro, me gusta o no me gusta. La vida, como siempre digo, tiene matices y la descalificación abona a la no política cuando algunos dicen que se está desarrollando la misma. Así que yo les voy a presentar a él y a ellas que trabajan desde hace tiempo en la elaboración de nuevos pensamientos, porque la juventud es presente, no es futuro. Y no busco que hagan críticas despiadadas a aquellos jóvenes que pueden pensar en sentido opuesto a lo que ellos tienen, sino será responsabilidad de esta generación saltar la valla de la grieta, que para mí es un muro, que anuló las capacidades de comprendernos y de respetarnos en las grandes diferencias que existen. Por supuesto, tengo que decirle al principio que son inquebrantables y son innegociables. Pero hoy parece que todo se negocia y todo se quiebra y eso redunda en un éxito. Así que primero te pido que te presentes. Bueno, mi nombre es Ailén García, tengo 21 años, soy parte de la agrupación Sur, conducida por Laurita Muñoz. Sí. Pertenecemos al peronismo de Moreno, el núcleo que lo representa Damián Contreras. Soy de Rififi, Moreno Sur. Volviendo un poco a esto de lo que estás diciendo, de no estigmatizar la juventud, hay un dicho de que la juventud o el progresismo nos llevó a que hoy nos gobierne Milei. Quiero también desechar ese dicho. Hay que desterrar ese dicho, porque lo que nos llevó hoy a que Milei nos gobierne es más bien un pensamiento individualista, que viene de generaciones pasadas. No es la primera vez que en nuestra historia se intentó eliminar el peronismo, no es la primera vez en nuestra historia que se intenta apuntar y culpar a los jóvenes. Nuestro rol hoy, y siempre desde que tenemos un compromiso político, es ir con la juventud, formarnos, formar pensamientos críticos y llevar el mensaje. Claro. Nunca estigmatizar a los pibes, nunca culparlos. Es sumamente importante comunicarles sus derechos. Nosotros particularmente trabajamos mucho con los pibes de la secundaria, con los centros de estudiantes, y nosotros en nuestra experiencia nos pasó que íbamos y hablábamos con ellos y ellos mismos empezaron a preguntar y incluso a interrogar por qué no se nos está cumpliendo este derecho, por qué nosotros no tenemos centro de estudiantes, por qué nosotros nunca supimos de esto. Entonces, bueno, eso, que dejemos de pensar que hoy la juventud nos llevó a que nos gobierne Milei. Bueno, vamos a ir con vos diciendo esto. Hay jóvenes que se sienten, convocados por Milei, ¿sí? Aunque la elección dejó en claro que votaron jóvenes, adultos mayores, adultos, lo votaron a Milei. Por lo tanto, la primera forma de desterrar, es decir, no fue un sector que lo votó a Milei. Es más policlasista el voto, si miro la elección general y después la segunda vuelta, ¿no? Sí. Se sorprendieron muchos porque en las villas de Capital Federal ganaba Milei. Entonces, hay algo que tiene que ver con lo que dice ella y que habría que desarrollarlo, no acá en esta nota, sobre lo que es el individualismo, que por supuesto no es de ahora, pero también interpela a la política por qué no supo leer eso, la política en general, la política del campo popular. Y esto hoy lo traen a crítica pensadores del campo popular, Sí. diciendo: cuidado, que esta no es solamente una elección en donde se castiga al peronismo o a los gorilas, es mucho más profundo. Entonces, tu nombre, presentate por favor y quisiera escuchar tu reflexión sobre este momento, Sí. lo que tienen que hacer o lo que están haciendo ustedes. Bueno, mi nombre es Juliana Roca, tengo 21 años, soy militante peronista, soy del barrio Santa Rosa en Moreno Sur.
soy estudiante de la universidad pública y tomando lo que decía mi compañera y lo que tu pronta reflexión de ahora, yo creo que sí, que este individualismo que hoy por hoy está feroz data no solo desde las elecciones de noviembre, es abismal y está presente en toda nuestra historia argentina, anterior, reciente y hoy por hoy. Entonces, me parece que sí es verdad que se dijo que el gran votante de la propuesta de La Libertad Avanza fue la juventud, pero hay que hablar también con los números y no solo, digamos, castigar a que fue la juventud solamente la que eligió eso. Fue una cuestión más etaria, más de... Ha elegido gente que también es jubilada, o sea, no solo tiene que ver con el centro de la juventud, ¿no? Y me parece que desde ahí es donde nosotros tenemos que, digamos, construir una alternativa y también ir a buscar a esos pibes, esas pibas que compraron el mensaje de la libertad avanza, que los interpeló en algún modo, y acá la tarea es de construir eso, de construir también, digamos, de persuadir, de convencer, de, bueno, si vos en las últimas elecciones votaste en el cuarto oscuro una propuesta política que sabías o no sabías que venía a desterrar y a eliminar todos los derechos, bueno, a esa persona que eligió eso, agarrarla, sumarla, convencer, persuadir y bueno, y construir algo nuevo, porque estábamos hablando ayer, justamente participamos de la asamblea en la UNM, la asamblea por todo lo que está pasando en las universidades públicas de todo el país, esta cuestión de que cómo nos encontramos después de lo que fue los 4 años de macrismo, cómo nos encontramos después de los años de pandemia y cómo nos encontramos y nos vamos a encontrar después con este gobierno de Milei, ¿no? Nos vamos a encontrar cómo, digamos, y me parece que también hay que pensar en eso, bueno, cuál va a ser nuestro aporte para ver cómo realizar pensamiento crítico, cómo aportar algo a la juventud, a nosotros mismos, a los pibes y a las pibas que conocemos. Y me parece que hay que pensar eso, ¿no? Nos vamos a encontrar con años realmente difíciles, ya estamos en momentos difíciles, ya empezamos en un plan, digamos, en un plan de lucha, en un plan de ver, bueno, ¿cómo seguimos ahora? Si están echando compañeros, están recortando presupuesto, se vacían las becas estudiantiles, o sea, están pasando una gravedad de cosas, que hay cosas que el común de la gente no las sabe, no las entiende, o tal vez no las puede ver porque está todos los días trabajando y no tiene el privilegio de sentarse, tomarse unos mates y ver qué pasó hoy en el noticiero. Te voy a hacer una devolución rápida y una respuesta te pido rápida. Yo hice una nota con integrante del centro estudiante de la universidad, sí, ¿no? Y entonces me pareció muy significativo que ella me cuente que los nuevos jóvenes que van ingresando a la universidad este año, cuando se acercaba a alguien a preguntarle o a proponerle una idea, ni siquiera partidaria, política, el rechazo era evidente. sí. Y eso tiene que ver porque la política tal vez no alcanzó aquellos derechos que se dicen que fueron alcanzados. Sí. Y ahí que hay algo muy importante para hacer que no se hace, que no los sí. alcanza ustedes, que es la autocrítica. Sí. Hasta dónde lo que se decía es comprobable. Sí. Porque hoy yo puedo decir que la universidad está en riesgo porque el presupuesto que existe no se proyecta a garantizar el funcionamiento del año, es decir, es algo tangible. Sí. Es decir, yo puedo decir que va a ocurrir si no se modifica. Entonces, proponer un derecho y después cuando voy a buscar el derecho no lo tengo materializado, hace que esa persona diga, yo no sé cuál es el derecho, a mí no me alcanzó. Eso expandido, bajo un criterio de que el Estado no sirve y que viene un presidente a poner en regla a todos aquellos que nos saquearon, es un combo muy peligroso. Sí. Para ustedes, para mí, para el Estado, porque habría que reconsiderar qué es el Estado. Sí. Y hasta dónde la política te hace partícipe o protagonista. Sí. Hasta dónde los gobiernos populares fueron capaces de convocar a líneas internas o externas a discutir. Sí. Bueno. Hay que hacer, digamos, continuamente una autocrítica, ¿no? Sí. Porque si con tantos años de gobiernos peronistas, si tantos años, digamos, de proyectos nacionales y populares que nos han interpelado y que nos siguen interpelando, hoy por hoy nosotros decíamos, ¿cómo es posible que una persona egresada de una universidad pública hoy por hoy elija, digamos,
otros discursos, elija el de la libertad y Avanza, para ser más clara. Sí. O sea, ahí hay un trabajito que tenemos que hacer, porque autopreguntarnos por qué lo que se hizo no alcanzó, Okay. y cómo es que hoy por hoy las cosas están como están, porque tomando lo que decía ella, la juventud ha sido partícipa en muchos momentos, ¿no? Desde el Cordobazo, desde el 24 de marzo, desde el 16 de septiembre, o sea, la fuerza de la juventud se ha visto en momentos históricos fuertes, ¿no? Entonces, la juventud también va a tener que estar, digamos, en estos 4 años del gobierno de la Libertad Avanza conducido por Milei. Entonces, tomando esto, es el trabajo que tenemos que hacer de nosotros mismos entender y de dar a entender a nuestros propios compañeros de cómo esa persona que se sienta al lado nuestro en la universidad pública piensa que esto es la salida, y que por un lado dice, bueno, vamos a darle tiempo, Sí. veamos, sí, bueno, las cosas van a ir mejorando. Ajá. Entonces, eso es también una autocrítica y de entender, y no de enojarse, sino más Claro. bien persuadir, convencer, entender. Porque vos tenés que parar en dos posturas. O, digamos, demonizás al que eligió otra cosa, o más bien te pones en el plan, en el trabajito de hormiga de convencer y bueno, y de dar vuelta a eso que votó, ¿no? De dar Bueno, vuelta claro, a eso. eso es precisamente lo binario. Yo hablo de manicaísmo hace muchos años, ahora voy a hablar más del manicaísmo, porque ya está exacerbado todo. Sí. Si yo digo que el otro es un demonio, bueno, estoy anulando cualquier posibilidad de hablar o escuchar a esa persona porque es un demonio. La otra persona puede decir que yo soy un demonio, entonces no hay diálogo. Bueno, eso es lo que ocurrió. Y eso es lo que está en desarrollo hoy en la política. Sigue estando en desarrollo, es decir, si mañana, y vamos al compañero, si mañana el Congreso o parte del Congreso avala la ley base, vamos a decir que son todos unos traidores. Bueno, son los representantes del pueblo, de las provincias, entienden que la función de administrar el poder no es la que yo pienso. Bueno, entonces me tengo que obligar a imaginar cómo sería algo distinto y convencer desde ahí, seducir, primero convencerme que es posible y no quedar en consignismo. Bueno, tu nombre y... ¿Cómo hablan ustedes si hablan con jóvenes de la Libertad Avanza? Si ellos son receptivos a escuchar una opinión diferente, o ellos mismos califican a todos los peronistas como los responsables de las peores tragedias de este país y de la historia. Bueno, mi nombre es Bruno Roca, soy militante peronista, pertenezco a la agrupación Sur, quien nos conduce la compañera Laurita Muñoz. A su vez pertenecemos a un espacio que es el peronismo de Moreno, que nos conduce y es nuestro principal referente, el compañero Damián Contreras. Bueno, en primer lugar, el Congreso de la Nación es el representante del pueblo y su principal función por Constitución es la de representar los intereses del pueblo. Este mensaje que vos me preguntás de si hay diálogo con los militantes o con los que votaron. Con personas, te digo... ¿Con personas de la Libertad Avanza? Sí, ni siquiera te digo es partidario, porque acá la cuestión, para no estigmatizar, es que un pibe puede decir, yo me siento convocado por Milei. No necesariamente tiene que militar en un partido, en una orga. Puede decir, mira, estuvo con el dueño de Tesla. Yo quiero ese mundo. Bueno, puede ocurrir. De hecho, está ocurriendo. Entonces, alguien explicó hace varios meses atrás en un artículo fantástico que la vocación de construir una nueva política de Cristina se agotó porque los jóvenes de ayer ya no son jóvenes hoy, ¿no? Situando a la cámpora, es decir, era una convocatoria a una revisión de la historia y bueno, eso generó una seducción. Luego después están los resultados y los resultados están diciendo algo, es decir, que se perdió un caudal de enamoramiento con la política, se lo perdió. Probablemente porque se burocratizó la política, porque no se abrieron las mesas de discusión, porque la política se volvió un cargo, que también es cierto, pero no solamente del frente de todos los partidos. Bueno, entonces eso está en crisis. Cuando te preguntás si ustedes se cruzan o vos te cruzás con alguien de la Libertad Avanza, es si se define como parte del proyecto de Milei o no hablan. Puede ser que hablen por las redes, que no haya presencialidad, ni siquiera de discusión o debate. Bueno, yo creo que no hablan ni tampoco hay debate porque no hay una conducción política de él. Ajá.
del Partido de la Libertad Avanza. Y varios de esos motivos se deben en principal por los medios de comunicación hegemónicos que intentan instalar un pensamiento de odio en el cual las universidades, las instituciones públicas son mantenederos de vagos, en el cual lo privado es lo mejor. Intentan instalar de nuevo ese discurso de que individualista, muy de los 90, del yo no me meto, del vos no te metas. Y principalmente con la juventud, bueno, nosotros tenemos la responsabilidad histórica de formarnos y generar pensamiento crítico y de alguna manera poder transmitirlo a toda la juventud y a todos aquellos que no pudimos llegar. ¿Qué es pensamiento crítico? ¿Qué sería pensamiento crítico hoy? Y mira, nosotros nos formamos en derechos humanos. Ajá. Nos formamos en una carrera universitaria para poder tener una concepción de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Hoy en día hay un modelo, el de Milei, en el cual intenta avasallar todas nuestras conquistas. La universidad pública es una conquista. Las instituciones científicas como el CONICET son una conquista social. Es ahí donde nosotros realmente queremos defender los derechos, nuestras garantías, nuestras conquistas. Es nuestra responsabilidad como militantes, sobre todo, de alguna manera, tratar de hacer que nuestra patria sea más justa, libre y soberana. Bien, vamos a la última participante de esta charla. Les agradezco muchísimo. No la vamos a hacer muy extensa porque creo que lo que están diciendo es algo que a ustedes los interpela. Todos están diciendo son peronistas y creo que es un buen tiempo para decir, yo me identifico por esto. Si la doctrina del peronismo, el sentimiento peronista, las verdades peronistas. Porque hoy personas más grandes que ustedes están diciendo que el peronismo falló. Y sí, la vida no es perfecta, hay fallas. El marxismo también falló, si quieren. ¿Sí? Ahora, el peronismo es una estructura de poder, es una estructura de gobierno. Bueno, ¿cómo se volvería al poder? Ya no mejor, sino cómo se volvería al poder en términos reales y que de nuevo haga que todos sean protagonistas, que sean escuchados, que no sea manejado por un sector o porque la dedocracia dice es él. Es un gran desafío porque el mundo de hoy en crisis está exigiendo grandezas, no miserabilidades. Así que, bueno, tu nombre, bueno, yo me cruzo hola. con personas de la Libertad Avanza, les aclaro. Y lo primero que hago es preguntarle de las medidas de Milei, ¿cuáles son las que ellos bancan? Cuidado, la respuesta que me dan es, había que hacer un ajuste, ¿no? Entonces, ahí yo, en una segunda instancia, le puedo preguntar, bueno, ¿qué tipo de ajuste? Yo no quiero menos INADI, quiero un mejor INADI. No quiero que Cunio Libarona me diga si se cumplió o no una violación discriminatoria. Bueno, hay que trabajarlo. Si no lo anulo, quiero saber en dónde está la base para confrontar respetuosamente con esa idea. Lo hice toda mi vida y ahora más. ¿Qué crees vos que hay que discutir? ¿Qué te parece que hoy no está en discusión? La universidad pública tiene que ser mejor universidad pública. Y yo miro los ataques antes de Milei y ahora con Milei. ¿Sí? Algunos sabían que se estaba atacando una universidad y dijeron no pasa nada. Bueno, esa también es una medida a tener en cuenta. Si se ataca al pueblo trabajador, se lo ataca. Lo haga Milei, Kicillof o Mariel. Para mí es un ataque. Después vamos a establecer las responsabilidades de un ajuste. Pero si es un ajuste, yo tengo que hablar de ajuste. No puedo no hablar de ajuste si está ocurriendo. Y si lo hace un gobierno popular, diré que un gobierno popular ajusta. Bueno, digo esto para que se entienda cuál es la visión respetuosa que yo planteo. Y no anulo lo que piensan las otras personas, sino que intento discutir para saber cuál es la base real que tenemos para imaginar un mundo mejor, si es que podemos imaginarlo. Bueno, te preguntaba qué es lo que hay que confrontar y qué mundo te imaginas vos posible. Bueno, hola, mi nombre es Martina González, soy militante peronista y participo de la agrupación Sur que integra el peronismo de Moreno con la conducción de Damián Contreras. Creo yo que, retomando un poco lo que decían mis compañeras,
se llegó muy poco a los jóvenes, porque la política siempre en el último tiempo se apuntó a los adultos, a los cambios que podían afectar al trabajador, pero todo joven sabe que bueno, apunta a tener un futuro mejor. Todos quieren como apuntar a lo que es, por ejemplo, Estados Unidos, y creo que ese modelo de país que quieren los jóvenes es, como decían mis compañeros, un modelo individualista. Ajá. Pero también habría que plantearse por qué apuntan a un modelo como Estados Unidos. Ajá. Yo creo que un modelo de país que apunta a la educación para unos pocos, que apunta a que los niños trabajen y no vayan a los colegios, que cierra centros de investigación, que despide, que ajusta al Estado a punto de que abandona a los trabajadores, a la clase obrera fundamentalmente, que es la más afectada, creo yo, por las políticas que hoy en día se están tomando. Creo que ese no es el modelo de país que yo quiero. Yo quiero un modelo de país donde yo y el de al lado, que quizás está en una situación económica más frágil, pueda acceder a la posibilidad de tener una educación gratuita, de calidad, pública, que el trabajador pueda disfrutar de su sueldo y no solo trabajar para sobrevivir. Quiero un país que tenga una patria libre, justa, soberana, que no quieran entregar tierras a las potencias, que cuidemos lo que es nuestro, que es tan importante y que se tardó tanto tiempo en conseguir, que costó tanto esfuerzo por parte de las juventudes, por parte de los jubilados, lo que se soportó, por ejemplo, en el 2001. Hoy en día la situación económica está mucho peor y la gente está muy pacífica al respecto. O lo afronta desde el lugar que puede, porque también ese es otro motivo. La gente trabaja, trata de llegar al final de mes con lo que tiene, no tiene quizás el tiempo para estar enfocándose en todo lo que sucede día a día, que día a día es una noticia peor. Pero, por ejemplo, el tema de la suba de transporte también afecta al trabajador. Así que creo que este no es claramente el modelo de país que yo quiero. No, y está bueno hacer esta distinción. Milei quiere reducirlo al Estado a su mínima capacidad. Ese es su modelo. Claro. El modelo de él es reducir el Estado, de regular el mercado. Por supuesto, ¿no? Que no. O sea, a los jóvenes les dice a ustedes que quieren emprender, no les voy a poner impuestos. Hago una síntesis. Entonces al joven le entra la posibilidad porque dice, fábricas no hay. Tal vez mañana en una plataforma hasta vendo el cuerpo porque está ocurriendo eso y ganan en dólares. Es decir, el mundo cambió. No es el mundo que yo veía con mi tío que trabajaba en la Renault, en Ica Renault en Córdoba. Hay pocas fábricas. Bueno, también Hoy es el conocimiento y el capitalismo se sobrepone a cualquier crisis porque tal vez nunca estuvo en crisis. Porque también Argentina ha sido un país y es un país capitalista, ¿ok? Bueno, discutamos eso. Pasa que, en mi opinión, creo que un poco la identidad de lo que es Argentina está siendo avallazada. Sí. Porque los jóvenes están, yo lo charlo, voy a la universidad, están siempre proyectando irse del país. Y creo que Argentina tiene que ser un país que los motiva a quedarse, a emprender en Argentina, a crecer profesionalmente. Es decir, ¿cómo yo seduzco a un joven para que se quede? Claro. Bueno, tengo que ver una perspectiva. Y creo yo que... ¿Cuál es el horizonte? Y hay que hacerlo. Por eso yo te decía, ¿cuál es el mundo posible? El mundo posible que nosotros añoramos. Y eso es pelear. Pero pelear no en un sentido romántico. Saber cuál es la herramienta para pelear, con quién voy a pelear, quiénes están dispuestos a hacerlo. Yo tengo que hacer una aclaración.
Cuando yo hablo de ajuste, decía, mi ley intenta reducir a la mínima expresión al Estado, pero también me obligo a pensar las administraciones provinciales y municipales si están comprendiendo la austeridad, si están renunciando a ciertos privilegios para no afectar a los trabajadores. Yo creo que hay parámetros que tenemos que recuperar y no negociarlos. Si hablamos de un color azul, sigamos hablando del color azul. Suelo decir, si hablamos de manzanas, sigamos hablando de manzanas, no pasemos a peras, ¿no? Porque si no, no hay posibilidad de diálogo.